Hola, hola gente de YouTube. Sí, si saben, es porque acabo de subir nuevos videos y es por eso que el canal, en vez de estar muerto, está arriba. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo en el canal de Mi World? Es que vamos a reaccionar a uno de sus videos, porque ahora mi canal ya no va a ser de gameplays, de sketches, sino que va a ser de reacciones, mano. Así que ahorita vamos a darle clic a ese video llamado 5 historias en la escuela. Así que solamente le damos clic y ya. Salió. No, espera. Y todos seguían en lo mismo. Les voy a contar 5 historias que tuve en la escuela. Número 1. Cuando iba en la primaria, siempre en Navidad teníamos una obra de teatro. A veces era del Grinch, otras veces era de Toy Story en Navidad por la... A mí también me tocó vivir eso. También en mi teatro hacían porquerías. Una extraña razón. Cada vez cambiaba la temática. Me acuerdo esta vez que hicieron la del Rey León, pero en Navidad. Que fue la cosa más extraña porque el Rey León no tiene nada que ver con la Navidad, pero aún así lo hicieron. Me recuerda a esos eventos donde ponen el nombre de una película y luego ponen sobre hielo. Entonces no sé, como Toy Story sobre hielo, o el Rey León sobre hielo, no sé, Shrek sobre hielo. Pero volviendo al tema, hacíamos estas obras de teatro cada año. Y para ensayar a veces teníamos que ir a un teatro. Es el único teatro que existe donde yo vivo y da... mucho miedo. No sé si es porque el lugar ya está demasiado viejo o es porque tenga poca luz, pero cada vez de que entras se siente como si estuvieras en una película de terror y en cualquier momento te... Oye, ese teatro se ve como abandonado, ¿no? Shit. Parecer un payaso que te va a querer matar. Y en ese teatro hay una parte subterránea que es como los camerinos, donde estábamos todos los niños esperando a que nos tocara nuestra parte de la obra. Y en una de esas obras, unos niños de un grado más alto que nosotros nos contó a mí y a unos amigos que en ese lugar, en ese teatro, había muerto un payaso y que guardaron su cadáver en una bodega que estaba en la parte subterránea. Obviamente. Mentiras. Serán mentiras. Estábamos pequeños, entonces nos dio curiosidad, pero igual nos dio mucho miedo. Así que los días que estábamos haciendo ensayos, empezamos a buscar dónde estaba esa bodega. Y en una de esas que un amigo encuentra la bodega, que era nada más una puertita muy chiquita de madera, pero ya muy destrozada. Bueno, nosotros asumimos que esa era la bodega, no estábamos seguros. Y cuando tratamos de abrirla, estaba cerrada por dentro. Entonces pasaron los ensayos. Oye, y los ensayos, nosotros tratábamos de abrir la puerta, pero siempre que llegábamos ya estaba cerrada. Hasta que el día de la obra vimos a un tipo, yo creo que era como el que limpiaba el lugar, salir de esa puerta y parece que no le puso seguro ni nada. Entonces, mientras nosotros esperábamos que nos tocara nuestra parte de la obra, fuimos para ver qué había dentro de la bodega. Cuando abrimos la puerta, vimos un montón de cosas como escobas y todo esto, pero hasta el fondo de la bodega había un ataúd, pero no un ataúd así de esos, de los reales, ¿no? Era como uno de caricatura, de esos que dibujas, y tenía las letras R y P escritas en el ataúd. Obviamente era material de otra obra, pero nos espantamos muy feo porque pensamos, no manches, ahí está el payaso. Y desde que pasó eso nunca más volvimos a entrar a esa bodega. Y es por eso que les conté desde el inicio lo de la película del payaso y todo esto, porque desde este día yo aún creo que hay algún fantasma ahí merodeando el teatro. Número 2. Ya que estamos en el tema de los fantasmas, aquí les va otra historia de fantasmas que ocurrió en la escuela. Esta está aún más tonta porque no es como que alguien de un grado más alto que nosotros nos haya contado una leyenda o vimos algo que nos haya espantado, no, sino que con nuestros propios pensamientos nos asustamos. ¿A qué voy con esto? Bueno, todo empezó terminando el receso. Regresando al salón, unos niños estaban sentados en unas bancas hablando sobre una película de terror. No sé cuál era la película, pero era esta típica historia de una niña murió en el baño y ahora su fantasma está ahí. Pero como todos los alumnos apenas estaban llegando al salón, nadie había escuchado la parte de una película. Entonces lo único que escucharon al entrar era una niña se va en el baño y ahora su fantasma está merodeando ahí. Entonces todos se espantaron, todos dijeron, no puede ser, eso es cierto, esto es cierto. Entonces todos nos fuimos de la escuela creyendo que el fantasma de una niña estaba merodeando el baño. Al siguiente día llegamos al salón y nos damos cuenta que todo está lleno de rayones de lápiz. Todo el salón estaba cubierto de rayones de lápiz como jeroglíficos y algunos tenían dibujos
dibujitos, otros tenían la palabra muerte, otros tenían como una gota de sangre mal dibujada, o bueno, yo quiero creer que era sangre. Y como las paredes eran blancas y de tabla roca, todo el mundo se pudo dar cuenta que había un buen de rayones en todo el salón. Nuestra primera impresión, como se podrán dar cuenta, fue de, oh por Dios, un fantasma acaba de rayar todas las paredes del salón. Las niñas estaban espantadas, los niños solo estaban preguntándose que quién había hecho esto. Estábamos leyendo todos los detallitos que habían puesto, como pide un deseo, cosas así. Y nosotros con nuestra mente de niños de primaria pensamos que esto en serio lo había hecho un fantasma. Entonces dijimos, ¿quién es la persona más cercana o que sabe más de la escuela? Ah, ya, la directora. Mala idea. Entonces todos fuimos con la directora y le dijimos, directora, un fantasma rayó todas las paredes del salón. Y como ya se lo imaginaron, la directora no se espantó de que un fantasma rayó todo esto, sino que se enojó porque sabía que un alumno había hecho esto. Entonces nos sentó a todos y nos dijo, ¿quién hizo esto? Muy enojada porque además de ser directora también era dueña del lugar, también era dueña de la escuela. Y todos estábamos bien sacados de onda, le decíamos, no, directora, esto no lo hicimos nosotros, lo hizo un fantasma. Y al final nos castigaron, pero nunca supimos quién fue. Pasó una semana y yo le pregunté a un amigo si sabía quién había rayado las paredes y me dijo el nombre de alguien, pero a ese alguien nunca lo castigaron de más o nunca le pidieron que borrara todo lo que hizo. Entonces, a mi parecer, sí fue un fantasma. Número 3. Esta es una historia algo triste que le pasó a un profesor. Pues estaba en la secundaria y apenas habían cambiado al profesor de química. Y el nuevo profesor que nos habían dado era, ¿cómo decirlo? No era estricto. No se enojaba, era muy tranquilo. Pacífico. De hecho, era bastante tranquilo. Y pensándolo ahorita bien, yo creo que fue porque era su primera vez siendo profesor. Y por la misma razón de que no era estricto ni era enojón, a muchos les valía la clase. O muchos ni le ponían atención, sacaban sus teléfonos en clase o hablaban con alguien más y en general como que a todos les valía lo que el profe tenía que decir. Yo y otros amigos como que le poníamos algo de atención, pero aún así a veces nos aburría mucho la clase. Y todo esto llegó a su punto más alto cuando en un día común y corriente el profe seguía dando su clase y nadie le ponía atención. Me acuerdo que ese día como que todo estaba dividido en varios grupos. Las niñas estaban hablando de cosas de niñas, un grupo de chicos estaba jugando este juego que se llamaba como Shadow Fight o algo así en sus celulares. Las niñas más atentas a la clase estaban hablando entre ellas y yo y mis amigos estábamos haciendo tonterías. Uno de los que estaba ahí traía su lunch, traía cubiertos y toda esta cosa. Entonces le dijimos, oye, ¿a que no te atreves a enchufar el tenedor en los tomacorriente? Y él dijo, va, sí lo hago. Tomen en cuenta que mientras todo esto estaba pasando, el profe seguía hablando solo, estaba dando clases solo. Entonces pues agarras el tenedor y mientras se acerca al enchufe, nada más todos nos volteamos y el profe está enfrente de nosotros con la cara más depresiva, más triste que verás en tu vida. Se vio harto de la vida que estaba viviendo en ese momento. Estaba reconsiderando todas sus decisiones hasta ese momento. Y solo se nos quedó viendo. Nosotros nos quedamos viendo a él mientras mi amigo seguía con el tenedor ya casi enchufándolo. Y solo agarró sus cosas, su maletín y todo, y se fue, se salió. La próxima. Vamos a la calculadora. Puede ser, nada sospechoso, no. Es una calculadora común y corriente, ¿Por pero sí qué? colocamos. Solo agarró sus cosas, su maletín y todo, y se fue, se salió. Y todos seguían en lo mismo, a nadie le importó. Solo nosotros como que nos sentimos mal, pero todos estaban en su onda. Ni siquiera se dieron cuenta que el profesor ya se había ido. Pero el siguiente día regresó y como que le bajamos un poco al relajo que estábamos haciendo y ya como que hablábamos con él y todo. Número 4. Esto también trata de profesores que se van, pero es más corta. Me pasó en la prepa y fue algo muy gracioso que pasó. Entonces, en esta prepa siempre a cada rato andaban cambiando profesores de todas las materias. Nunca tuvimos un profesor estable por los próximos 6 meses desde que iniciamos. Pero lo que más nos molestaba era de que no teníamos profesor de mate por esos 6 meses. Pero aquí les va la cosa. Después de los 3 meses desde que iniciamos la prepa, llegó un profesor de mate. Dijo, hola, ¿cómo están alumnos? ¿Quién sabe qué? Yo voy a ser su profesor de mate, bla, 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 ¿quién sabe qué? Bajó su maletín y todo. Yo voy a ser su profesor de mate, vamos a aprender estas cosas y estas cosas. Y en el salón nos sentíamos ya algo aliviados. Ya teníamos un profesor de matemáticas. Pero es un infierno. Pasó como media hora explicando los temas que iba a hacer y todo. Y de repente dice, esperen, me están llamando. Y agarró su maletín y todas sus cosas y dijo, ahorita vengo, chicos. Y se fue. Y nunca volvió.
Y por 3 meses más no tuvimos ningún profesor de mate. Y sí, así fue como pasó. O sea, nos dio como una hora de clase. Dijo, me tengo que ir. Se pues fue y nunca regresó. Y nos tuvieron que mandar a otro 3 meses después. Número 5. Esta es una historia que muchos considerarán seria. Yo la voy a tomar como humor porque ya tiene muchos años. Pero sí es una historia algo seria. En secundaria tuvimos un profesor de computación. Y en pocas palabras era bastante raro. Este profe siempre llevaba su tableta donde sea que iba. A todas partes llevaba su tableta. Y no era como un iPad o algo así. No, era una de esas tabletas que te venden en el Oxxo o algo parecido. Era una tableta muy, muy vieja. Y a mí y a unos amigos siempre nos dio curiosidad saber qué tenía en esa tableta, porque siempre la llevaba a todas partes. Y un día nos dimos cuenta de su contraseña. Entonces cuando el profe se fue al baño, yo creo, no sé, dejó ahí su tableta. Y la abrimos por un momento. Y nos dimos cuenta que tenía un buen de aplicaciones. Ya saben, ¿no? Multiplica 3 por X. Tenía aplicaciones más 18, a eso me refiero. ¿Qué? Y no solo tenía una, ¿Cómo? tenía como 20. Todas de diferentes. Ay, no, todas de diferentes como páginas y así. Sí sabíamos que era algo así, que tenía como ese tipo de cosas, pero no sabíamos que era tanto. Mientras veíamos la tableta, el profe ya iba a llegar, entonces la cerramos y nos fuimos a nuestro lugar. Aquí pasó la siguiente cosa que creo que se nos fue de la mano, hicimos algo malo con la tableta, pero el profe se sienta y dice, les voy a poner una presentación de algo de las computadoras. Entonces está como tocando su tableta, prende el proyector, sigue tocando su tableta y de repente proyecta una imagen más 18. ¿Qué? Y esa imagen provocó un silencio tan profundo en el salón, provocó que los niños que más hacían relajo en el salón se callaran. Y todos en el salón se congelaron del puro impacto que significaba esa imagen. Un profesor proyectó una imagen más 18 en el proyector como si no fuera nada. Obvio que unos ya estaban acostumbrados a ver eso que otros, pero había unos que no estaban tan acostumbrados a ver eso. En específico 2 niñas que se sentaban hasta el frente del salón. Y nunca se me va a olvidar esto. Justamente el profe proyecta esa imagen como por unos 30 segundos. La quita y una de las niñas que se sentaba hasta el frente, pues yo supongo que la vio. Entonces rápidamente en su computadora busca pandas bonitos y se pone a verlo. La pobre niña se traumó y lo único que pudo pensar para arreglar eso era ver pandas bonitos. Les digo que pensándolo en retrospectiva, ya siendo más grande, ese profesor era bastante raro y creo que debimos de decirle algo a la directora, pero bueno, se nos olvidó. Y ya, esas fueron 5 historias que tuve en la escuela. Bueno, así que acá el video de hoy, gracias Miawor, no es por patrocinar, pero ahora sí, para dejar es porque ahorita voy a decir una palabra, green apples, o manzana verde,